¿Qué tal están? Bienvenidos. Racionalismo y empirismo. En este vídeo trataré de explicar de una forma que sea entendible para cualquier persona lo que representa el racionalismo y el empirismo en la teoría del conocimiento. Son dos corrientes filosóficas que son las más importantes y decisivas de la Edad Moderna, cuyas ideas han marcado de forma decisiva la historia del pensamiento occidental. Y de este modo, pues hay que decir que la primera que surgió fue el racionalismo. Y podemos considerar que son dos rutas hacia el conocimiento de la realidad, hacia la verdad también. La historia de la filosofía moderna, en su fase inaugural, se podría decir, se caracteriza por una tensión decisiva entre dos modos de pensar o de concebir el conocimiento y también su fundamento. Esta tensión, lejos de ser un simple desacuerdo teórico, se manifiesta como una auténtica bifurcación epistémica. Por un lado, el racionalismo, que confía en la razón como fuente autónoma y suficiente del saber, y por otro, el empirismo, que confía en cambio en la experiencia como origen exclusivo del conocimiento humano. Ambos movimientos filosóficos no solo configuran visiones distintas del mundo, sino que también representan dos antropologías filosóficas enfrentadas. La del sujeto racional, que podemos decir lleva verdades a priori, y la del sujeto sensible, que se construye desde los datos de los sentidos. Esta contraposición no es superficial, ya que el racionalismo y el empirismo articulan de forma radical el problema del conocimiento, el problema también de la verdad, del método, del yo, de la sustancia, de la naturaleza e incluso de Dios. Cada corriente intenta ofrecer un fundamento firme para las ciencias, para la moral y también para la metafísica, y cada una lo hace desde sus propios presupuestos, como es lógico por otra parte. El racionalismo se remonta a Platón y encuentra en las matemáticas su modelo ideal. El empirismo, en cambio, heredero de Aristóteles y de la tradición científica experimental, se forja sobre todo en contacto directo con la realidad sensible. Ambos nacen en el marco del Renacimiento y del impulso renovador de la ciencia moderna, especialmente en el siglo XVII, también en el siglo XVI con Copérnico. Podemos pensar en científicos de la talla de Galileo, Kepler, Newton como telón de fondo. No se trata solo de una disputa académica, en juego está nada menos que la posibilidad de un conocimiento verdadero del mundo y de nosotros mismos. Y podemos preguntarnos, ¿debemos fiarnos de lo que la razón nos dicta con claridad y distinción como pensaba Descartes? ¿O debemos desconfiar de todo lo que no se derive de la experiencia como defendía David Hume? En este vídeo buscaré recorrer en profundidad esta tensión y comprender también los argumentos de cada corriente filosófica, sus implicaciones y sus límites, y finalmente señalar cómo Kant intentó resolver el conflicto mediante su crítica de la razón pura, su crítica de la razón en definitiva. Y en cuanto al racionalismo, hay que entenderlo como una corriente filosófica que considera la razón como fundamento del saber. El racionalismo moderno nace en el siglo XVII, en un momento histórico marcado por el desmoronamiento de las certezas medievales. La Reforma protestante, por ejemplo, influyó en eso, la Revolución científica también, y la crisis del saber escolástico fue otro punto a considerar. En ese contexto de cambio, los filósofos racionalistas aspiran a refundar la filosofía y la ciencia sobre principios absolutamente ciertos, indudables y también autosuficientes. El método será la razón, entendida como facultad de pensamiento capaz de alcanzar verdades universales mediante deducción lógica. Al igual que las matemáticas, el pensamiento filosófico debe seguir un orden y también está el planteamiento de Descartes acerca del método de la duda. René Descartes, que nació en 1596 y 1650 fue cuando falleció, es considerado el padre del racionalismo moderno. Su propósito central era encontrar una base firme e inamovible para el conocimiento. Para ello, aplica un método radical, la duda metódica, una estrategia filosófica que consiste en poner en tela de juicio todo aquello que pueda ser dudado con el fin de encontrar algo absolutamente indudable. Y desde estos planteamientos, Descartes pone en duda los sentidos.
que pueden engañar, las demostraciones matemáticas que pueden contener errores e incluso la existencia del mundo exterior que podría ser un sueño. Llega entonces a una intuición fundamental: cogito ergo sum, pienso luego existo. Esta proposición es indudable porque incluso si dudo, estoy pensando, y si pienso, entonces existo. No es una deducción, como podría parecer, sino una intuición. Este punto de partida le permite edificar su sistema filosófico, el racionalismo. A partir del cogito, Descartes deduce la existencia de Dios como garante de la verdad, mediante una versión del argumento ontológico y luego del mundo exterior también. Pero lo importante es que este sistema se construye desde la razón pura, sin necesidad de experiencia. Podemos decir que Descartes es el gran creador del racionalismo en la modernidad. También considera que existen las ideas innatas. De hecho, uno de los pilares del racionalismo cartesiano es la noción de ideas innatas, contenidos mentales que no provienen de la experiencia, sino que están en la mente de forma natural, como la idea de Dios, la idea de sustancia o las nociones matemáticas básicas. Estas ideas nos permiten comprender verdades necesarias y universales. Esta tesis será central también para otros pensadores racionalistas. La geometría del mundo es otro de los planteamientos de un filósofo racionalista también, como es Spinoza. Baruch Spinoza nació en 1632 y murió en 1677, y llevó el racionalismo a un nivel de sistematización extrema. Su obra principal es la Ética demostrada según el orden geométrico, que intenta construir un sistema filosófico completo a partir de definiciones y axiomas. Al modo de Euclides, en definitiva. Spinoza parte de la idea de que Dios y la naturaleza son la misma cosa, según su famosa frase: Deus sive natura, Dios o naturaleza o Dios. Es lo que se denomina un panteísmo. Todo lo que existe se reduce necesariamente a una sustancia única que es Dios, y las cosas no son contingentes sino necesarias. Para Spinoza, la libertad no consiste en actuar arbitrariamente, sino en comprender la necesidad que rige el universo. Solo el conocimiento racional, el conocimiento de las causas, nos libera, según Spinoza, de las pasiones y del error. Otro gran filósofo racionalista es Leibniz, y podemos hablar de su armonía preestablecida y de otras cuestiones. Leibniz nació en 1646 y murió en 1716. Desarrolló una concepción del mundo basada en mónadas, que son unidades indivisibles, inmateriales y espirituales que reflejan el universo desde su propio punto de vista. Estas mónadas no interactúan entre sí, pero están coordinadas por una armonía preestablecida por Dios, el gran relojero, según Leibniz. Además, defendía también la existencia de verdades de razón necesarias, como las verdades matemáticas, por ejemplo, y verdades de hecho contingentes que requieren experiencia, pero todas están, en última instancia, contenidas en la razón divina. Leibniz fue además uno de los primeros defensores del principio de razón suficiente. Todo lo que existe tiene una razón para ser como es, si no, no sería como es. Y además fue un pensador que escribió 200.000 páginas. Fue realmente uno de los últimos, diríamos, polímatas o pensadores universales. Frente al racionalismo está el empirismo, la experiencia como fuente del conocimiento. Frente al racionalismo continental, el empirismo florece sobre todo en el ámbito anglosajón, Inglaterra y Escocia. El empirismo parte del rechazo a las ideas innatas y sostiene que todo conocimiento procede de la experiencia sensible. La mente humana es una tabla rasa, una hoja en blanco que se va llenando de contenidos a través de los sentidos y la reflexión sobre esos datos de los sentidos. John Locke es el gran creador del empirismo moderno. La mente la entiende como un papel en blanco. John Locke nació en 1632 y murió en 1704. Es el fundador del empirismo moderno. En su ensayo sobre el entendimiento humano niega la existencia de ideas innatas y sostiene que todo el conocimiento deriva, sin ninguna duda, de la experiencia, dividida en dos tipos: experiencia externa, lo que él denomina sensación, y experiencia interna, reflexión. A partir de estas fuentes, la mente forma ideas simples que luego combina para producir ideas complejas.
lo que además distingue entre cualidades primarias, extensión, forma, movimiento, que existen en los objetos, y cualidades secundarias, que son el color, el sabor, el olor, que dependen de la percepción del sujeto. La filosofía empirista de Locke se sitúa entre la ciencia experimental y la teoría política. Fue además uno de los grandes teóricos del liberalismo y representa también una confianza moderada en la experiencia como fuente de conocimiento y progreso. Yo diría que una confianza, diríamos, de alto nivel. Josh Berkeley suponía que el ser es ser percibido. Berkeley nació en 1685 y murió en 1753. Fue obispo irlandés y lleva el empirismo a consecuencias más radicales. Sostiene que la materia no existe como algo independiente de la mente, los objetos existen solo en tanto que son percibidos, ese es percipi, y el mundo material no tiene existencia fuera de la mente de Dios. Por tanto, podríamos decir que es un idealismo, es un racionalismo más que un empirismo. Y Dios garantiza la continuidad de las percepciones. Por lo tanto, se puede considerar a Berkeley más bien como un filósofo idealista, espiritualista. Critica el materialismo y defiende un idealismo inmaterialista. Solo existen las percepciones y los espíritus que las perciben. El conocimiento humano no se refiere a cosas materiales, sino a ideas que Dios nos da mediante la experiencia. Su objetivo era combatir el escepticismo y proteger la religión frente al naturalismo mecánico. Y pasamos a otro gran filósofo, que es David Hume, que desarrolló un empirismo escéptico. David Hume nació en Escocia en 1711 y murió en 1776. Es la culminación del empirismo moderno clásico. Su filosofía es una crítica demoledora a las pretensiones del conocimiento racional. En su investigación sobre el entendimiento humano, Hume sostiene que todo lo que podemos conocer se basa en impresiones, datos sensibles, vividos directamente, e ideas, copias debilitadas de esas impresiones. Y esto es lo fundamental en su teoría del conocimiento. Hume niega además la posibilidad de conocer causas, sustancias, el yo o Dios con certeza. La causalidad, por ejemplo, para Hume no puede observarse directamente. Solo vemos una sucesión constante de hechos, pero no la conexión necesaria entre ellos. La creencia en la causalidad se basa para Hume en la costumbre, en el hábito, no en la razón, como por ejemplo consideraba Kant. Su célebre crítica al principio de causalidad influyó muy profundamente en Kant. Del mismo modo, al analizar el yo, afirma que cuando miramos en nuestro interior no encontramos una sustancia permanente, sino una serie de percepciones cambiantes. Esta tesis anticipa de forma brillante ideas posteriores del pensamiento fenomenológico y también psicoanalítico. Además, se puede decir que realmente la contribución de Hume a la filosofía fue extraordinaria. Podemos pensar también en, por ejemplo, su emotivismo ético. Se puede también analizar el diálogo y conflicto entre racionalismo y empirismo. A pesar de sus diferencias, racionalismo y empirismo comparten una ambición común, fundamentar el conocimiento humano, pero sus métodos y sus resultados divergen profundamente. El racionalismo privilegia la razón, la lógica, las matemáticas, las ideas innatas. El empirismo, en cambio, privilegia los sentidos, la experiencia, la observación, la inducción y, además de esto, también, por supuesto, se pueden comparar ambos movimientos filosóficos, pero con lo que acabo de explicar creo que es más que suficiente para entender las diferencias fundamentales. Desde mi análisis considero que se puede estar seguro de que el empirismo es un sistema de conocimiento, una teoría de conocimiento, una epistemología mejor que el racionalismo. Eso no significa que no haya aspectos del racionalismo que también sean apropiados para cualquier investigación, para entender lo que es el conocimiento. Por supuesto que sí. Pero también es verdad que se pueden recoger aspectos del racionalismo y del empirismo de una forma ecléctica y aprovecharlos. Puede haber una combinación de racionalismo y empirismo, que es en realidad lo que realizó el propio Kant, porque Kant diríamos que consideró que la experiencia es algo fundamental en el conocimiento, eso lo tomó del empirismo de Hume, fundamentalmente, y a la vez insistió en la importancia de las categorías del entendimiento
para tener pues realmente la verdad en los conocimientos. De hecho, Kant buscaba un cierto rigor en la epistemología, en el conocimiento, y de esa manera, combinando las categorías y los conceptos que nos ofrece la razón, la lógica, etc., podemos pensar en la tabla categorial kantiana, en las categorías de Kant, que son realmente las propias del siglo XVIII, pero indican que hay que combinar la lógica y la razón con la experiencia, con lo empírico, y eso es lo que realmente da un valor al conocimiento, porque de otra manera, como el propio Kant señalaba, podemos caer en engaños con el entendimiento, lo que él llamaba el propio Kant la logomaquia, crear teorías de teorías, conceptos con conceptos, y al final eso no tiene una base en la experiencia, una base empírica, y eso es algo realmente fundamental para que un conocimiento sea válido, sea riguroso y se aproxime al ideal científico. Y sobre todo busque la verdad, busque la certeza en el conocimiento, porque Kant insistía en que el conocimiento riguroso es el propio de la ciencia y eso es también algo esencial. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.